¿Cómo está? Bendecido, bendecida, bienvenido, bienvenida. Aquí le habla la pastora Evelyn Díaz del escuadrón El Emuná, que significa Dios es fiel. Y quiero hoy día compartir con usted una palabra. Recuerde que nosotros estamos entregando enseñanzas cada día en este caminar del pueblo hebreo hacia el monte Sinaí, porque es la próxima fiesta que viene, es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Y Dios nos pide que contemos los días en la cuenta de Homer. Y yo hoy quiero compartir con ustedes la llegada del pueblo a un territorio que es Pi Hahirot. Entonces, si usted me acompaña al libro de Números 37:7 dice así: salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephon, y acamparon delante de Migdol. Pi Hahirot para los hebreos significa puerta de la libertad. Para los egipcios significaba boca del desfiladero. También era un lugar rodeado de cañas y tiene otras asignaciones también este territorio. Pero mire, una de las cosas más importantes es recordar que Egipto era un imperio y como imperio tenían dominado todo el Golfo del Sinaí y ellos tenían torres de vigilancia y tanto Migdol como Baal Zephon eran torres de vigilancia, pero además eran torres de vigilancia y eran torres de adoración. ¿A quién? A este dios Baal Zephon. Este dios es uno de los dioses más antiguos de Egipto y es el que tiene a cargo o la asignación del comercio marítimo. También tenemos que recordar en la historia que cada plaga que Dios envió fue para derrotar un dios. ¿Se acuerda que lo habíamos compartido en algún momento? Así es. Y este era otro dios que estaba a nivel marítimo, en el límite. Entonces, dice la palabra en Éxodo 14, del 1 al 4, dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y saldrán los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Sabía el Faraón que el pueblo hebreo no tenía ninguna salida? No tenía por dónde salir, porque ellos tenían esta torre de vigilancia. Entonces ellos estaban enterados. Si usted lee lo que sigue después aquí en Éxodo 14, contando la historia, dice que ellos se dieron cuenta que se habían ido. Dice: pero ¿cómo dejamos salir al pueblo? ¿Quién nos va a servir? Entonces decidieron y salieron 600 hombres en caballo, en carroza, con capitanes, incluso el faraón, para poder llegar hasta allá y derrotar entonces al pueblo hebreo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? El enemigo siempre sabe dónde nosotros estamos. Y la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, aquí todos los egipcios se estaban movilizando para ir en contra del pueblo hebreo. Después que lo habían dejado salir, ahora querían ir a derribarlos. Recordemos también que el desierto significa la prueba para nosotros, ¿verdad? El desierto puede ser la enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser muchos conflictos, muchas dificultades. Eso significa para nosotros el desierto. Y cuando el faraón dice: el desierto los ha encerrado, la verdad es que muchas veces nosotros nos hemos sentido así en medio de la dificultad. Que el desierto, que la dificultad, que el problema nos ha encerrado. No tenemos salida, no tenemos dónde ver, no tenemos dónde arrancar, no tenemos para dónde ir. Es lo mismo que pensó el faraón. Incluso el pueblo hebreo comenzó a escuchar que venían los carros y dice la palabra que tuvieron temor y le pidieron a Moisés que hablara con Dios, le pidieron que por favor los ayudara y empezaron a murmurar. Y si dividimos un poco en las cosas que estaban diciendo el pueblo,
decían, por ejemplo, arrojémonos al mar. Otros decían, volvamos a Egipto. Otros decían, luchemos contra el ejército del faraón. Y otros, vamos a morir en el desierto. Muchos de ellos dijeron, ¿para qué nos hiciste venir acá? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos hace venir para morir acá? Pero ellos no recordaban que el que los llevó a ese lugar había sido el mismo Señor, nuestro Dios. Él lo llevó hasta esta tierra y ellos obedecieron. Nosotros sabemos que la obediencia trae bendición. Cuando el Padre nos da una orden y nosotros obedecemos, siempre va a traer una bendición. Además que recuerde que el Padre les había dicho que los llevaba a ese lugar para glorificarse, para exaltarse delante de los egipcios. Pero eso ellos lo habían olvidado. Mire, yo les voy a contar parte de mi testimonio, no como autorreferente, sino porque yo sé que los testimonios nos acercan. Hace muchos años atrás, más de 13 años atrás, nosotros vivíamos en otra ciudad y estábamos muy cómodos. Teníamos hace como 3 años ya, teníamos una casa nueva que habíamos comprado. Trabajamos en la iglesia, mi marido tenía un buen trabajo, yo también tenía trabajo. La verdad es que nos iba bastante bien y estábamos muy cómodos, porque además teníamos un liderazgo dentro de la iglesia, teníamos gente a cargo, era muy lindo todo lo que nosotros estábamos viviendo. Aparte que la iglesia estaba viviendo un mover muy hermoso también, nuestra congregación en esa ciudad. Y nosotros viajamos al extranjero a un congreso internacional. Y en este congreso recibimos una palabra que nos decía que en enero cambiaba el rumbo de nuestras vidas. Nosotros llegamos después del congreso en octubre más o menos. Y en diciembre nosotros recibimos una palabra de parte de un profeta y nosotros lo guardamos. Y en enero, mientras nosotros orábamos con mi esposo, el Padre nos entrega otra palabra y en esa palabra nos decía que teníamos que venirnos al lugar donde ahora nosotros estamos viviendo. Y para nosotros fue una sorpresa. Cuando leemos la palabra que nos entregó el profeta en diciembre, era la misma palabra. A nosotros nos entregó en Samuel y esta otra palabra estaba en Crónicas, pero era exactamente la misma palabra. Teníamos que venirnos a esta tierra. Y para nosotros fue una sorpresa, nunca lo buscamos, nunca lo quisimos. De hecho, estábamos muy cómodos y para nosotros era muy difícil porque teníamos que dejar todo lo que nosotros teníamos. Y todo, la familia y los amigos, todo lo que nosotros habíamos alcanzado. Pero fuimos obedientes y nos vinimos a esta tierra. Cuando llegamos aquí, no fue fácil, todo lo contrario, fue muy difícil. El trabajo que mi esposo traía ya no existía, yo tampoco tenía trabajo y las cosas se fueron poniendo cada vez peor, cada vez más difíciles. Nosotros sí teníamos el pan, teníamos alimento, porque su palabra dice que no va a escasear. Y así fue. Nunca escaseó el alimento en nuestra casa. La palabra habla de la provisión, o sea, antes de la visión. El Señor entonces nos da para su visión. Y para su visión nosotros teníamos, ¿cierto? Alcanzado. Pero no teníamos para lo demás. No nos sobraba ni teníamos para poder hacer otras cosas y no estábamos muy cómodos tampoco en ese tiempo. Y comenzaron a venir cada vez más dificultades. Y yo creo que fue así como el pueblo hebreo, ¿verdad? Como sentirse en ese momento donde uno ve que el desierto comienza a encerrarte. Y el desierto comenzó a encerrarnos y escuchábamos burlas, era como el faraón con sus carros de fuego que venían detrás y nosotros escuchábamos, ¿cierto? El pueblo hebreo escuchaba los carros del faraón, escuchaba el sonido del ejército. Asimismo nosotros escuchábamos las burlas, escuchábamos el comentario detrás nuestro y hacia adelante no veíamos nada tampoco porque no había trabajo, no veíamos que cambiaban las circunstancias. Asimismo, el pueblo hebreo, ahí en el medio del desierto, ellos veían hacia adelante y lo único que veían era el mar. ¿Cómo cruzamos este mar? No tenemos a dónde arrancar. Nosotros nos aferramos a esta palabra porque nosotros fuimos obedientes. Obedecimos a esta palabra y esta palabra tiene que hacerse vida.
Nos aferramos a la palabra y a pesar de todo lo que ocurría a nuestro alrededor, nosotros orábamos y nos aferrábamos a la palabra y veíamos más dificultad y nosotros más nos aferrábamos a esta palabra. Hasta que vino el momento en el cual se abrió el mar rojo para nosotros y comenzamos a vivir lo sobrenatural en nuestra vida. Mi esposo tuvo trabajo, a mí me llamaron de un trabajo donde yo nunca envié un currículum. Fue tan grande la sobrenaturalidad y la gloria que con menos de 6 meses nosotros pudimos acceder para comprar esta casa donde nosotros vivimos hasta el día de hoy de una manera sobrenatural. Las personas que nos conocen, los que estuvieron cerca de nosotros en ese tiempo, conocen el testimonio de ese tiempo sobre esta casa y sobre todo lo que vivimos. Porque el Señor es así. Si Él lo dijo y yo lo creo, Él lo va a hacer. La obediencia trae bendición. Cuando Él me da una palabra, esa palabra tiene que dar fruto. Esa palabra tiene que cumplirse porque lo dijo el Señor. Esa palabra tiene que cumplirse y el mar rojo tiene que abrirse. Sea muy, muy bendecida. Espero que esta palabra pueda llegar a su corazón, pueda tomarla y pueda llevarla a cabo. La obediencia al Padre siempre nos va a traer bendición. Siempre nos va a sacar con su mano extendida, con su mano fuerte y va a abrir el mar rojo para nuestra vida. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Padre, gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos estás entregando. Seas bendito en nuestras vidas, Señor. Seas exaltado en nuestros corazones. Ayúdanos, papá, a ser cada día más fuertes en ti, a tener fe. Ayúdanos a mantener la fe. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz, a callar las voces del mundo, a callar las voces internas, las voces de las multitudes, las voces del enemigo y solamente poder escuchar tu voz para obedecerte, para poder agradarte, Señor, y poder subir como un olor fragante, Señor, hacia tu trono. Gracias, Padre eterno. Bendecimos esta hora, bendecimos a cada uno de los hijos que están escuchando esta palabra en el día de hoy. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Padre, con tu amor, con tu misericordia, Señor, y desatamos la bendición sobre ellos. Te pido, Padre, que puedas abrir el mar rojo para su vida. Si hay alguno que está sintiéndose en este momento, esta encerrona que les hizo el desierto, esta encerrada que le hace el desierto, las circunstancias, el momento que están viviendo sea difícil, Padre, tú, Señor, abrirás el mar rojo para ellos, abrirás los cielos, las ventanas de bendición para cada uno de ellos. Sean muy bendecidos, muy amados, Padre, en el nombre de Yeshua. Sean muy bendecidos. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Shalom para todos.